Saludos, en este vídeo voy a enseñaros cómo hacer una traducción en Python en 3 líneas de código. Vamos a ver cómo se hace. En nuestro caso, para realizar el programa que queremos, vamos a utilizar Anaconda con un entorno virtual. Vamos a crearlo y le vamos a llamar traducción de Google. Una vez creado, ya podemos ejecutarlo a través de la consola o nuestra terminal. Una vez arrancado la terminal, vamos a ver cómo instalar Google Translator. En nuestra página podemos ver cómo Google Trans 3.00 es la sintaxis la que tenemos que utilizar para hacer la instalación. Aún así, desde diciembre del 2020, esta no funciona. Tenemos que buscar la que ahora os enseñaré, que tenéis debajo en la descripción. Vamos a importar ahora la librería Google Trans y el módulo Translator. Vamos a crear ahora una instancia del objeto Translator y le vamos a llamar Translator. Una vez aquí vamos a crear otra variable donde le vamos a pasar el resultado de la función de Translator. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, texto salida. A partir de aquí necesitamos el texto de entrada que queremos pasarle junto con el idioma que queremos traducir. Para poner el idioma, por default nos viene el inglés. Y vamos a ponerle inglés en este caso. Aún así, luego os explico dónde podemos encontrar los idiomas. Aquí y vamos a ponerle un hola mundo como texto de entrada. Hola mundo. Volviendo a nuestra página de Google Trans, podemos ver cómo en la documentación, dándole a documentación, aquí veríamos, si buscamos más hacia abajo, todos los idiomas que vamos a poder cambiar. Por ejemplo, cambiar o traducir. En este caso, por ejemplo, Afganistán, afgán, arábicos, Bielorrusia, toda una infinidad de documentos de idiomas que queramos hasta llegar al que nosotros quisiéramos hacer la traducción. Ahora mismo vamos a coger, por ejemplo, inglés, que ya viene por default. Justo con esto ya tendríamos nosotros nuestro traductor. Vamos a ejecutarlo, lo guardamos, control S. Y vamos a ejecutar nuestro código en Python. Y vemos aquí cómo nos da nuestro Hello World, hola mundo. En caso que quisiéramos ver toda la variable, guardamos otra vez. Hemos sacado el campo texto y a partir de aquí, ejecutando otra vez, vemos cómo nos da toda la información que guarda esta variable. La que nosotros queremos es Hello World. Si nosotros quisiéramos ponerle, por ejemplo, más texto en lugar de solo una simple frase, podemos buscar, por ejemplo, en Wikipedia o en algún otro sitio donde haya algún ejemplo. Yo tengo aquí. Creamos una variable de entrada que, por ejemplo, es parte del Quijote, y la sustituimos en el texto que teníamos ahora. Y de esta manera, otra vez cuando guardemos, podemos comprobar
el texto que nos sale. Y en caso que quisiéramos solo el texto, como hemos dicho antes, vamos a cambiarle el campo y en la salida nos va a dar la parte que nosotros queremos, que es esta. Espero que os haya gustado el vídeo, que os podáis suscribir y que podamos seguir aprendiendo juntos en esta nueva aventura. Muchas gracias por todo.